usted está aquí, no sé con qué dolencia esté aquí, pero sabe una cosa, desde que cruzó esa puerta, créalo que este Dios maravilloso tiene que hacer grandes obras en su vida y en mi vida esta mañana. Vamos a decirle al Señor que Él tome el control de esta escuela dominical. Soberano Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande y sublime, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociéndote, exaltando, bendiciendo tu nombre, dándote la honra que solo tú mereces, Señor. Si hay una creación que te alaba, si hay un sol que sale y brilla, hay una luna que se pone en la noche, hay un mar que se mueve, hay unas ondas del mar, Señor. Aquí hay un pueblo que quiere darte la honra y la gloria en esta mañana, que quiere, Señor, exaltar tu nombre, que quiere bendecir tu nombre, que aunque haya necesidades, haya problemas, angustias, Señor, pero que tú tomes el control y te glorifiques en medio de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Dispóngase en esta mañana, dispóngase en esta mañana, dale la honra y la gloria a este Dios maravilloso, aleluya. Bata sus manos y las tiene que batir, cierre sus ojos, levante sus manos, pero alabemos a este Dios maravilloso, aleluya. Vamos a adorar al Rey. Amén, aleluya, aleluya. Vamos todos a adorar al Rey. Amén. Vamos a adorar al Rey. Dígaselo, vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar Aleluya. al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré su nombre hoy. Altísimo. Exaltaré su nombre. Altísimo. En ese nombre hay
Ese Dios que murió, pero al tercer día resucitó. Resucitó entre los muertos y Él vive para siempre. Para siempre Él vive. Al sea la honra, al sea la gloria, al sea la alabanza y la adoración, mi Dios. Aleluya, aleluya. Te reconocemos en esta mañana, mi Dios. Reconocemos que eres el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios grande, el Dios eterno, el Dios poderoso, Señor. El Dios sublime, Señor, eres tú, mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor. Oh Dios, hay un pueblo aquí en Aruba, Señor. Hay un pueblo que sabe a qué Dios tiene, que es el único y verdadero Dios, al que se merece toda la alabanza, al que merece toda la oración, al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, al que nos libró de la muerte, al que nos dio esta salvación tan grande. A ti sea la honra, mi Dios, a ti sea la gloria, Señor. Oh, sea toda la honra, la adoración, la alabanza, Señor. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, cuán grande eres, mi Dios. Oh, qué privilegio poder estar aquí, Señor. Qué privilegio poder, Señor, batir nuestras manos, levantar nuestra voz, Señor. Que las lágrimas corran por nuestras caras, Señor. Que podamos exaltarte y que tú recibas esta oración, Señor. Que tú recibas toda la honra, Señor. Que tú recibas toda la alabanza, mi Dios. Oh, maravilloso eres, Señor. Santo eres, mi Dios. Santo. Aleluya. Aleluya. Oh, mi Dios. Aleluya, aleluya. Solo tú eres digno, Señor, por siempre y siempre. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Solo tú eres grande, Señor.
Solo tú te mereces toda la honra, solo tú te mereces la oración y la alabanza, Señor. Oh, maravilloso eres, mi Dios, aleluya. Qué Dios tan grande tenemos, no sé si ustedes lo creen. Qué Dios tan grande y maravilloso tenemos. Qué Dios tan sublime y eterno y poderoso tenemos. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Santo eres, mi Dios, santo eres. Créalo, hermano, que es un privilegio y no se canse de alabar a este Dios. Es un privilegio que Dios nos permite a usted y a mí de estar en esta mañana, en este lugar. Muchos están en un hospital, muchos están en una cárcel, muchos están en una cama postrados, pero usted y yo estamos aquí para darle la honra y la gloria a este Dios. Usted cuenta con dos manos, usted cuenta con unos labios que puede abrir y alabar a este Dios. Usted cuenta con la salud que le ha dado. Usted cuenta con este sol maravilloso, con este aire que Él nos permite respirar. Y cómo no alabar a este Dios, y cómo no engrandecer a este Dios maravilloso. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi Dios, palabras faltan, Señor, para reconocerte, para engrandecerte, mi Dios, para darte las gracias, Señor. Gracias, mi Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Pueden sentarse. Y vamos a darle la oportunidad. Pero antes de que salgan los niños, vamos a ver si ellos tienen una alabanza para este Dios en esta mañana. Quiero que se pongan de pie todos estos niños, adolescentes y preadolescentes. Y vamos a darle una alabanza al Señor antes de salir a sus clases. ¿Cuántos dicen? Estos papás no les dieron desayuno esta mañana a estos muchachos. Estoy preocupada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y a dónde están los adolescentes y preadolescentes? ¿Cómo lo dicen ustedes? ¡Wow! Otra vez regaño a estos papás y estas mamás. No les dieron pastechis, no le dieron pan, no le dieron huevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Preocupante, no tienen manos. Dios no les ha dado boca, Dios no les ha dado una estempa que salga. Preocupantes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, muchachos, ustedes les ganamos a esos adolescentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Más duro. Puestos de pie y vámonos para las clases, ¿sí? Puestos de pie, poco a poco van a salir para las clases, amén. Gracias a Dios por estos niños, adolescentes y preadolescentes también, que Dios nos permite que estén aquí en la iglesia, amén. Jóvenes, pueden levantarse ustedes también, van para la clase, amén. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo a mí me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén, gloria al Señor, aleluya. Voy a pedir al grupo de CON si nos tienen preparado. Hoy es un culto misionero, entonces como cada mes vemos un video, en esta mañana también vamos a compartirles a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos visitan. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, pero esta iglesia está fundada en Colombia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hay 43 misiones, más o menos 43 misiones, y cada mes que usted, amigo, que nos visita en esta mañana y llega a la iglesia, ve estas banderas, es un culto misionero. Queremos mostrarle a usted
y a nosotros mismos los hermanos, ¿qué obra hace la iglesia en Colombia para llevar el evangelio a otros países? Amén. Desde la isla de Malta. Kutoka Kenya. Kenyan. Desde la isla de Malta. Aquí en Dublín. En San Martín, Antillas Holandesa. Informe Misionero Abril. La Iglesia del Señor sigue creciendo de manera armónica, numérica, administrativa y en el uso de recursos. Las tecnologías son un recurso que la Iglesia ha sabido aprovechar para extender el Evangelio a todo el mundo. Desde la pandemia se inició una nueva forma de atender a grupos de personas que nos contactan desde países donde aún no tenemos misioneros y que solicitan el apoyo de un pastor que les administre, les forme en doctrina o guíe espiritualmente. Así nació Iglesia para el Mundo. Estamos pidiéndole al Señor que nos permita ver la obra consolidada en estos países. Croacia, por ejemplo, tiene un grupo de personas que están recibiendo la palabra los días martes y jueves en formato virtual a través de plataformas como Meet o Zoom. De esta misma manera, Irlanda, República de Irlanda, está siendo atendida porque tenemos allí hermanos bautizados, los cuales están recibiendo esta formación y atención espiritual. Emiratos Árabes, ubicado en el Medio Oriente. La mayoría de su población es musulmana, donde un 76% de ellos practica el Islam. Y desde este país nos contactó un grupo de personas no nativas, pero con mucha sed de Dios. En la actualidad contamos con un grupo de 41 asistentes a los cultos, entre ellos 30 hermanos y 11 simpatizantes. 8 de ellos viajaron a Colombia para recibir el bautismo y actualmente siguen reuniéndose de forma virtual con el pastor Diego Muñoz desde Colombia, y los fines de semana lo hacen presencial a puerta cerrada en la ciudad de Dubái. Kenia. Desde este país africano nos contactó por internet el pastor independiente Evans Ogoti hace año y medio. Él deseaba conocer nuestra doctrina y desde entonces le hemos venido atendiendo con estudios bíblicos todos los sábados con el apoyo del hermano Joan Pinto como traductor. El año pasado, el hermano Carlos Echeverry, pastor que está a cargo de este país, viajó a una exploración misionera y visitó el grupo en Kenia. Actualmente, se cuenta con 3 pastores y un grupo aproximado de 200 hermanos que se congregan. Croacia. El hermano Jesús Mendoza se bautizó y tuvo que viajar a Croacia por motivos de trabajo. Solicitó a su pastor ayuda para seguir congregándose y él los direccionó con Iglesia para el Mundo. Actualmente, esta familia es atendida por el hermano Juan David Miranda. Saludos desde Zagreb, Croacia. República de Irlanda. Nos llegó un contacto de una hermana que se había apartado. En una vigilia mundial, la mamá supo del programa y nos escribió. Logramos contactar con ella y gracias a Dios se reconcilió. Porque Irlanda es un país que necesita muchísimo de la presencia de Dios y de la obra de Dios aquí. Malta. Desde el año 2024, iniciaron las reuniones virtuales con algunos hermanos en este país. Este grupo está a cargo del hermano Wilmar Rodríguez y actualmente ha estado atendiendo esta misión el hermano Jair Pedroso, misionero en Italia. Hola, hola, hola hermanos desde la isla de Malta. Angola. El mes de septiembre del año 2024, el pastor Tito Vázquez visitó el país, movido por un sentir misionero. Como resultado de este trabajo, el hermano Tito pudo bautizar a 5 personas y actualmente se está atendiendo al grupo virtualmente. Otros países donde también se está trabajando son San Martín, Pakistán, India, Corea del Sur y Arabia Saudita. También estamos llegando a Lituania, Eslovenia y Líbano, donde se encuentra nuestra hermana Laura Duque, por quien seguimos orando para que Dios le siga guardando dada la situación actual de este país.
Como fruto del trabajo de Iglesia para el Mundo, ya contamos con 2 nuevas obras establecidas recientemente. Sudáfrica. En este país iniciamos asistiendo virtualmente a la hermana Julie Castillo, médico que trabaja en el hospital de Johannesburgo. Luego llegó el hermano Diego Mambuscay con su familia. Meses después, se delegó al misionero David Moreno de Mozambique para visitarlos presencialmente y posteriormente hacer entrega al misionero Rafael Gómez, enviado por el consistorio de ancianos para administrar oficialmente la obra en Sudáfrica desde el mes de marzo de 2024. Nativos están diciendo: pastor, predíquenos la palabra del Señor. Estamos yendo a sus casas a compartir con ellos este hermoso mensaje de salvación. Polonia. En el año 2023 se contactó a un joven que había viajado por razones laborales a este país. Empezamos una búsqueda de otras personas que estuvieran allí. Llegamos a tener más de 40 hermanos reunidos virtualmente. Desde la iglesia en España se unieron para ayudar el trabajo de algunos pastores y en el mes de diciembre de 2024 se estableció oficialmente en ese lugar una obra misionera. Allí fue enviado como misionero desde España el hermano Mauricio Palma. Actualmente se reúne un grupo aproximado de 126 personas. Próximamente estaremos iniciando devocionales con un grupo de estudiantes que nos han contactado desde Rusia. Tú también puedes hacer parte de Iglesia para el Mundo. Si conoces a un amigo, un familiar o un hermano que vive en otro país y no tiene dónde congregarse, contáctanos, envíanos la información o comparte con ellos nuestra línea de atención vía WhatsApp 321-692-5660. Nosotros estaremos atentos para direccionarlos con el misionero más cercano a su residencia. Porque la meta es llegar hasta lo último de la tierra.
tu poder, de este evangelio, que conozcan y reconozcan a este Dios maravilloso. Soberano Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque hay un día especial, Señor, para pedirte por las misiones, Señor. Este domingo aquí en Aruba, Señor, queremos, Señor, levantar un clamor ante ti, Señor, por cada una de las misiones, Señor. Cada país donde hay una familia misionera, Señor, que tú los bendiga, que tú los ayudes, que tú los cubras con tu sangre, Señor. Que tu gracia, que tu misericordia sobreabunde en esas familias, Dios mío. Que esos países sean impactados por tu palabra, por tu evangelio, Señor. En los lugares que no, Señor, conocen este evangelio, que no hay personas para predicar esta palabra, Señor, levantan hombres dispuestos a llevar este evangelio, Señor. Hombres que tengan, Señor, la carga por las almas, Señor, que tengan pasión por este evangelio, Señor. Bendice a nuestro misionero, bendice al hermano William, a la hermana Mónica, a sus hijos, Señor. Bendice esta isla de Aruba, Señor. Esta isla necesita también conocer a este Dios maravilloso, Señor. Seas tú glorificándote en la vida de cada una, Señor, de estas naciones, Señor. Los que se levantan, Dios mío, los nuevos misioneros, las familias que has, Señor, mandado a estos nuevos lugares, úsalos de una manera especial, Señor. Cúbrelos con tu sangre, que tu gracia sobreabunde en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Mucha, de gran necesidad. Aleluya. Y pocos obreros al campo van. Ayúdanos, Dios. Hoy muchos se pierden. Nosotros también tenemos que ser misión aquí, Señor. Ayúdanos a hablarle a alguien de ti, Señor. Sin paso. Ayúdanos a sentir dolor, Señor, por los perdidos. Envíame aquí. Envíame a mí. Ayúdanos, Dios. Envíame aquí. Ayúdanos, Señor. Envíame a mí. No solo son ellos los Yo iré encargados por de llevar tu palabra. que vagan sin Aquí estamos nosotros, Señor, también. Envíame a mí. Yo iré. Aleluya. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Hagan como ovejas sin pastor. Envíame aquí. Envíame a mí. Envíame aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame aquí. Envíame a mí. Envíame aquí. Envíame a mí. Aleluya. Yo iré por aquellos Que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Que ese sea nuestro sentir.
Que esta mañana usted y yo le digamos al Señor, heme aquí, envíame a mí. No solamente estos hombres tienen la responsabilidad, usted y yo tenemos la responsabilidad. Con la persona que está al lado, desde nuestra familia, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, nosotros tenemos que impactar y hablar de este Dios maravilloso. Voy a invitarles que se coloquen cómodos. Tenemos un anuncio para esta semana. Con la ayuda de Dios estamos comenzando el jueves, si Dios quiere, la semana de renovación. No sé si los hermanos tienen listo la promoción. Vamos a estar empezando desde el 17 de abril, que es el jueves en la noche. Vamos a tener culto a las 7 de la noche. El viernes, llamado Viernes Santo, vamos a estar nosotros aquí en 2 cultos, 4 de la tarde y 7 de la noche. El sábado vamos a estar a las 7 de la noche y el domingo vamos a estar a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Amén. Vamos a tener un predicador especial, el hermano Edwin Ocampo. Él es el que va a estar trayendo la palabra de Dios. Es una semana de renovación, así que los invito a que no la perdamos. Amigo que usted está en esta mañana, usted está cordialmente invitado también. Jueves, viernes, sábado y domingo vamos a estar aquí dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Contentos, sí, de poder estar aquí para alabar a nuestro Dios, así que los esperamos a todos, que todos estén por aquí con la ayuda de Dios. Y bueno, una vez más los pongo de pie. Vamos a orar por los cumpleañeros de esta semana y vamos a orar por la portadora de la palabra de Dios esta mañana, que es la hermana Mónica. Bueno, esta semana estarán de cumpleaños la hermana Cielo Monsalve, el hermano Pedro Claver, la hermana Lady Muñoz, la hermana Rita Rasmín, el hermano Julián Guevara y el hermano Daylon. Así que vamos a estar orando por ellos, que la bendición de Dios sobreabunde en la vida de Amén, gloria al Señor. Vamos a orar por el hermano en Panamá, amén. Bueno, vamos a estar orando por ella también, amén. Por aquí hay una petición, también piden oración por una persona, está en el hospital. Vamos a orar. Este Dios que tenemos es un Dios poderoso. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que este Dios lo puede hacer todo? Que para Él no hay nada imposible. Vamos a estar orando por las peticiones en esta mañana y vamos a estar orando por los que cumplen años esta semana. Inicien la oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias porque te tenemos a ti, Señor, porque podemos clamar a ti, porque podemos clamar y llegar ante tu presencia, Señor, para pedirte, Señor. Has escuchado todas las necesidades, Señor. Tú conoces la persona que está hospitalizada, Señor. Tú conoces el pastor allá en Panamá, Señor. Tú conoces su situación, Señor. Extiende tu mano, Señor, allá en ese hospital, Señor, y restaura, sana, levanta, Señor. Dale la sanidad a su cuerpo, Señor. Tú conoces el problema también de esa joven, Señor, allá en los Estados Unidos, Señor. Glorifícate en su vida, Señor. Tú tienes el control de todo, Dios mío. Y cada una de nuestras necesidades esta mañana las ponemos delante de ti, Señor. Que tú te glorifiques, Señor. Que tú seas obrando, que tú seas respondiendo conforme a tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hay poder en esta mañana, Señor. Nosotros confiamos y creemos en este Dios tan grande y maravilloso que tenemos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que cumple años en esta semana. Que tú seas con ellos, Señor. Bendícelos, guárdalos, dales vida, dales salud. Cumple su propósito en ellos, Señor. Sus deseos, sus anhelos están en sus manos, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos de una manera especial, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor, que te hemos podido alabar, te
te hemos podido glorificar, te hemos podido bendecir, Señor. Ahora háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz, Señor. Usa la hermana Mónica, Señor, que sea tú usándola de una manera especial, trayendo palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Con nosotros la hermana Mónica, que el Señor le bendiga, amén. Gloria al Señor Jesús. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Vamos, hermanos, a tomar la palabra del Señor. Voy a invitarles a abrir sus Biblias para que puedan estar cómodos. Libro de Santiago, el capítulo 3, el verso 2. Vamos a leer. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de parte de mi esposo. Como todos ustedes saben, él está en la isla de San Martín. Está allí con los hermanos en San Martín también administrando esta iglesia en proyección. Amén. Dios está haciendo cosas grandes también en San Martín. Se están añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y qué bendición, hermanos, también, como decía la hermana Ana hoy, nuestro culto misionero, tener ese deseo también de, aunque usted y yo no podamos ir a esos lugares, pero podemos aportar para que se pueda predicar en ese lugar. Amén. Gracias al Señor. Santiago capítulo 3, el verso 2, dice la palabra del Señor: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero quiero que ustedes me escuchen este mismo versículo en la Biblia de lenguaje actual. Dice: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos y amigos. Gracias a Dios le damos por la oportunidad que nos da esta mañana de podernos congregar en este lugar para aprender de su palabra. Amén. Hermanos, estamos el día de hoy con la red de familia trayendo un mensaje para todos, cada uno de nosotros, acerca de las heridas. No sé si recuerdan la publicidad que hicimos. Vamos a trabajar el día de hoy, sanar heridas, estar sanando nuestras heridas. Amén. Y bueno, la red de familia está en este momento, gracias a Dios, el pastor, digamos, ha tenido a bien invitarnos para ser parte de esta red de familia, para ayudarnos como iglesia, como congregación, en esas necesidades que tenemos en familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Así que, hermanos, estamos aquí para servirle al Señor primeramente y servirles a ustedes también. Estamos con la hermana Sandra, la hermana Geraldine en San Nicolás, también apoyándonos en esta área, igualmente con nuestro pastor que está allí al frente de esta red de familia. Amén. Bueno, mis hermanos, estábamos leyendo este pasaje de la palabra del Señor que nos habla acerca de cómo nosotros, dice, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Todos cometemos fallas y errores y herimos y somos heridos. Y por eso esta mañana pues queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que estemos muy atentos, porque nosotros en esta mañana tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para sanar nuestras heridas. Amén. Les pregunto, hermanos, que me levanten en esta mañana la mano los que pertenecen a una familia. Levanten la mano. Ok, pertenecemos a una familia. ¿Cuánto valoras a esa familia que Dios te ha dado? Amén, la valoras bastante, ¿cierto? No solamente el núcleo familiar, sino en la familia extensa, nuestros padres, nuestros hermanos, también nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Pero ahora levanten la mano aquellos que han sido heridos dentro de su misma familia. Levanten la mano. Amén, ¿cierto? Hemos sido heridos dentro de nuestra misma familia. Inclusive, hermanos, levanten la mano cuántos han herido a su propia familia. Amén, ¿cierto? Hemos también herido a nuestra familia. Y hay una realidad, hermanos y amigos, y es que todos en algún momento hemos sido heridos, pero también nosotros hemos herido. Debido a la caída del pecado del hombre, dice la palabra del Señor, que en el principio nosotros heredamos el pecado.
Y ese pecado nos afecta nuestra relación, no solamente con Dios, sino que también con los que nos rodean, con nuestra familia. Ese pecado entró en nuestra vida y dañó ese plan, ese propósito de Dios. Pero gracias a Dios que tenemos esta oportunidad esta mañana de que todos nosotros estemos aquí para entender de que aunque tenemos heridas y aunque venimos de familias problemáticas y con heridas, pero no significa que nos vamos a quedar heridos para siempre y que eso va a ser permanente. No, gracias al Señor en esta mañana que hay uno que nos puede ayudar a sanar nuestras heridas, que nos puede ayudar a vendar esas heridas y ayudar a que cada uno de nosotros crezcamos en la presencia del Señor. Amén. Miramos que al igual que las heridas físicas, las heridas del alma y del corazón también pueden sanar y también pueden cicatrizar. Amén. El versículo de 1 de Pedro 2:24 dice: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo, escuche, fue herido para que ustedes fueran sanados. Gloria al Señor. Él fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Así que no solo se estaba hablando de una sanación de una herida física, sino que este pasaje nos está hablando de que el Señor, esas heridas que hay dentro de nuestro corazón, el Señor también murió para sanar nuestras heridas. Parte del plan de Dios para nuestra vida es sanar nuestro corazón, ¿verdad? Porque si tenemos nuestro corazón sano, si tenemos nuestra vida sana, pues a los que están a nuestro alrededor también van a estar sanos. Entonces vamos a poder tener esa sanidad en familia para poder adorar al Señor. Amén. Entonces el plan de Dios para nuestras vidas es que tengamos esas vidas sanas para que lo glorifiquemos a Él. Pero en esta mañana es importante que nos demos cuenta de que Dios nos da siempre ese libre albedrío, pero qué bueno que nosotros sepamos elegir. Nos da dos caminos. Qué bueno comprender que el Señor hoy nos pone delante de nosotros una vida en familia llena de conflicto, de guerras, de heridas, y usted decide si quiere vivir en ese tipo de familia, o Dios también nos da a escoger una vida en familia llena de paz, de sanidad, de alegría. Amén.